nació Antonio, pues a mí y a Clary nos entró ganas de vivir un tiempo en Europa, ¿no? Siempre hemos soñado con pasar tiempo en Madrid y tal, y aprovechamos y lo hicimos, entre otras cosas también para conseguir la nacionalidad española, el pasaporte español y tal, porque todos saben perfectamente lo que es transitar por la vida con el pasaporte cubano, ¿no? Las limitaciones que nos trae. Así que nos fuimos en el año 2009 para España y en un intento de estar un año, hacer una exposición y tal, pues pasaron 10 años, nos quedamos 10 años viviendo en España. Y fue una época súper productiva, en lo personal, en lo familiar y también para el colectivo Los Carpinteros, porque fue la última etapa del dúo Los Carpinteros. Cuando viene Obama a Cuba y se estrecha las manos con Raúl Castro, eso fue una cosa que sorprendió a todo el mundo y que confundió a mucha gente, incluyendo a mí. Yo dije, bueno, Cuba va hacia Cuba comenzó a gravitar alrededor de una transición. Comenzó el momento. Y me pareció muy interesante. Entonces yo, en vez de pues, seguirle invirtiendo a mi vida en España, incluso mis recursos personales, meterlos en España, pues los agarré y me fui a Cuba. Pues fundamos un estudio, Los Carpinteros intentaron de nuevo tener estudio en La Habana, hicimos un estudio magnífico, comenzamos a hacer exposiciones, la verdad que había un ambiente increíble. Alguna gente le llaman a esa época el Obamato, ¿no? Como si Obama fuera presidente de Cuba, ¿no? Como si hubiera esa fantasía de que había otro presidente, ¿no? Por supuesto, todo esto era una ilusión que pronto cambió, y justo cuando se instaura la Ley 349, esto es un periodo que es desde el Obamato, como dicen algunos, hasta la Ley 349, fue muy interesante ese periodo y terminó muy triste, terminó con esa ley y terminó con la persecución de los artistas, terminó con el escalabro final de la cultura cubana. Así que consideré que era el momento de hacer de nuevo las maletas e irnos de Cuba. Por primera vez en la vida fue una ida forzosa. Siempre que entré y salí a Cuba fue por voluntad propia, porque me interesaba, porque tenía que trabajar, tenía que desarrollar mi carrera, pero en este caso, esta exposición que hice para la Bienal de La Habana, cuando llegó el momento, inmediatamente que se acaba la Bienal de La Habana, esa exposición fue llamada por el UTA de Los Ángeles para exhibir la exposición completa ya, con la película y todo. Cuando se acabó la exposición, nos acercamos al Fondo de Bienes Culturales para solicitar la salida de las obras, y ahí el director de esa oficina que fuimos, que me acuerdo que es la oficina que está cerca de Malecón, pues se estaba un poco quejando de la manera que yo me expresaba públicamente, y un artículo específico que salió en El País se estaba quejando de la manera que yo me expresaba. Y entonces ahí también me dijo, bueno, entonces yo le expliqué que sí, que eso era de la manera que yo pienso, y por lo tanto yo iba a decirlo, yo no iba a callarme la boca. Entonces en ese momento me dijo, bueno, por ahora te vamos a autorizar salir las obras. Para mí eso fue suficiente. O sea, ahí me di cuenta que Cuba no es un lugar bueno para un artista si por la manera que tú te expresas o te comunicas o hablas de tu obra o lo que haces en tu obra ellos pueden tomarse la atribución de retenerte las obras o no dejártela exhibir o como en muchos casos llevarte a prisión. Pues este no era el lugar para yo desarrollar mi obra.
Así que entre eso y la famosa ley 349, en la cual me involucré en formar grupos para protestar contra esta ley, y estuve involucrado en un par de grupos que fuimos a expresarle al ministerio cuando se podía pensar aunque sea comunicarle al Ministerio de Cultura que no nos parecía buena idea lo que estaban haciendo. Hoy día eso no tiene sentido, intentar hablar con el Ministerio de Cultura no tiene sentido, es súper peligroso, puede ir uno a la cárcel como muchos. Y no lo aconsejo además. Ahí no hay diálogo posible con el Ministerio de Cultura hoy día, porque no es el Ministerio de Cultura quien está guiando la política cultural, sabemos todos que es la seguridad del Estado. Así que en ese momento decidí irme de Cuba y de nuevo, y el lugar más parecido a Cuba que encontré, pero que tenía todavía las condiciones democráticas, fue Mérida. Mérida está muy cerca de Cuba. En un momento determinado se puede ir a Cuba a solo 1 hora y media de distancia, y aquí estamos, llevamos 3 años, toda la pandemia la pasamos aquí en Mérida, y Mérida ha sido fantástica, ¿no? Toda la propuesta y toda la investigación que he estado haciendo sobre el diseño, aquí he encontrado un lugar magnífico para llevarla a cabo, ya que se encuentran todos los materiales, hay muchos carpinteros, la madera es muy parecida a la de Cuba, he encontrado todo el material que me ha hecho falta aquí, me han dado muy buena bienvenida, los precios son bastante asequibles, sobre todo para el momento que estaba yo, iniciando una carrera nueva, era perfecto, y no dejo de comunicarme con el resto del mundo. Las obras de aquí de Mérida pues se exportan y viajan para las exposiciones que tengo en Estados Unidos, Brasil, Europa, etcétera, etcétera. Estoy trabajando en muchas exposiciones y en muchos proyectos al mismo tiempo, pero quiero hablar de uno en específico que me gusta mucho y que se unen dos cosas que he estado pensando y trabajando por mucho tiempo, que es mi pasión por el diseño moderno latinoamericano, específicamente el diseño cubano, el cual me ha llevado a hacer una colección de mobiliario cubano de esa época, 60 y 70, se va a exhibir en el Cranbrook Museum de Detroit, curado por Laura Mott y Abel González. Esta investigación que comenzamos yo, Abel y Susana Mohamed en algún momento en La Habana, revisando, indagando qué se hizo en Cuba en los años 60 y 70, ese momento de utopía en el diseño. Al final levantamos una buena investigación que ahora se va a exhibir en Detroit, y va a viajar a otros museos de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una gran tradición de apreciar el diseño moderno. Por lo tanto, yo creo que es hora ya de que ese diseño moderno cubano se conozca, y me considero como un poco pionero en esta línea, ya que antes que yo, pues yo creo que me atrevo a decir, yo creo que nadie coleccionaba estas piezas. Gracias a la relación también con Abel González y su propia investigación, a la cual yo se la pedí, porque su abuelo era un arquitecto protagonista de e interiorista de esa época y de esa generación. Pues todo este material que se ha investigado y que se ha conseguido se va a exhibir en Detroit, junto con una exposición personal mía que habla sobre ese tema. O sea, se han unido dos cosas que son muy importantes para mí, y que se va a inaugurar en el verano del 24.
exhibir en Cuba, transmitir tus ideas en Cuba, comunicarte con los colegas cubanos, los amigos, el público cubano, siempre va a ser una prioridad para mí. Siempre va a ser muy importante para mí. De hecho, todo lo que yo hago, yo estoy pensando en la lectura de nuestros compatriotas, los cubanos. Ahora, yo pienso que es un momento muy importante de definición. La institución cubana, que al fin y al cabo decir Ministerio de Cultura, es decir Ministerio de Construcción, es decir Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir Seguridad del Estado, es decir Ministerio de Fuerzas Armadas, todo es lo mismo. Siempre fue lo mismo. Lo que hoy día, la diferencia es que hoy día ese gobierno ha llegado a unos límites que no son aceptables, no son ni siquiera vivibles. Por lo tanto, yo como artista sí tengo bien claro que yo no voy a exhibir ni colaborar con ninguna institución cubana hasta que no haya un artista, hasta que no haya más artistas que puedan ir a prisión por expresar sus ideas, por su comportamiento, por su lucha personal e ideológica. Tenemos derecho como artistas a expresarnos, no como artistas, como seres humanos tenemos derecho a expresarnos, y si esos derechos son pisoteados por la institución, pues yo no voy a colaborar con la institución, no voy a colaborar con la institución cubana. Y yo me gustaría ver, aunque no fuerzo a nadie a hacer esto, me gustaría cada vez más ver artistas que hagan lo mismo, porque esta es la única manera de deshacernos de un gobierno que no queremos. Mi trabajo sigue discursando con las polémicas cubanas, porque yo pienso que las polémicas cubanas a la larga hablan de las polémicas universales. Este problema de vivir en una dictadura, eso no es patrimonio cubano, eso ha pasado toda la vida. Siempre han habido gobiernos más injustos que otros. Así que el discurso mío sobre Cuba, eso siempre va a existir, pienso. Lo único que no... yo ni siquiera digo que no voy a exhibir en Cuba. A mí siempre me está gustando la idea de volver a exhibir en Cuba, sobre todo en los espacios privados, espacios alternativos, que entre otras cosas no están... no existe una ley que diga que se puede hacer un espacio. Por lo tanto, todos estos espacios alternativos de alguna manera son ilegales en estos momentos. Ese es el tipo de espacio que me gustaría exhibir a mí. A mí no me gustaría exhibir en ningún espacio que esté asociado a la institución oficial cubana.